Bien, continuamos en Justicia TV en esta edición extraordinaria donde estamos transmitiendo todos los detalles del cuarto Congreso Internacional de Flagrancia, el nuevo enfoque del sistema especializado en flagrancia, justamente para que nos dé luces sobre el tema. Nos acompaña el doctor juez supremo José Neira Flores, a quien le damos la más cordial bienvenida, doctor. Gracias por acompañarnos. ¿Cuál es el reto de este sistema en realidad tan interesante y que la población debería conocer un poquito más? Bueno, en primer lugar, que se cuente con los recursos necesarios, económicos y humanos, para la policía, para la fiscalía, para el Poder Judicial, defensa pública, que contemos con laboratorios que sean adecuados y que se haga estos recursos tienen que ser también para que no solamente haya un número suficiente, sino para que se haga capacitaciones que correspondan y se cuente con, ahora que hay tantos delitos digitales, se cuenten con los elementos necesarios para que se pueda hacer esta clase de investigaciones estratégicas, investigaciones inteligentes de toda clase de delitos, ¿no? Desgraciadamente se producen muchos delitos violentos, robos, hurtos, y la idea en puntos comunes, que todo el mundo advierte cuáles son, y por lo tanto creo que ahí habría que centrar el tema y que repetidamente hacer operativos para que se pueda evitar que se siga cometiendo esos delitos. Y justamente por lo que la ciudadanía reclama precisamente es celeridad y es una cuestión de que sea oportuno también, ¿no? De que en realidad se detenga a la persona en el momento justo, como su nombre mismo lo dice, el tema de flagrancia, ¿no? Que era lo que antes sentían, que caía la denuncia en saco roto. Sin embargo, ahora lo que se quiere es hacer frente a la criminalidad de una manera célere. Claro, o sea, obviamente el concepto de flagrancia está acuñado desde el año 1991 en un Código Procesal Penal de esa fecha, y posteriormente se ha continuado mejorando incluso su redacción en el Código Procesal Penal actual, que es de julio del 2006. Hay muchas sentencias del Tribunal Constitucional. Hoy día en la conferencia que he tenido a bien que me inviten, he citado una sentencia última del Tribunal Constitucional sobre los temas de concepto de flagrancia. La Corte Suprema también, en muchas casaciones que ha resuelto sobre proceso inmediato, se ha referido al respecto. Entonces el asunto es que los operadores que se encargan de detener a las personas en esa situación son los señores de la policía, y por lo tanto me refiero a que tendría que haber un mayor número de estos señores en las calles, que cuenten con los equipos que sean necesarios, con los vehículos necesarios, para que en el caso que se pueda capturar a estas personas, se puedan ser trasladados justamente a los módulos de justicia que ahora cada vez más se van incrementando en nuestro país, pero que obviamente requieren de recursos económicos para que esto se pueda ampliar, y estamos esperando por eso que el 25 de mayo se convierta en ley este sistema de justicia especializado en proceso inmediato, que va a ser para todo el país, ¿no? Y precisamente en ese marco había también algo que preocupaba, ¿no? Se hablaba que no todos los detenidos en flagrancia, por ejemplo, llegaban a nuestras unidades de flagrancia, aproximadamente un 5%. ¿Qué es lo que pasa, digamos, con estos detenidos que, digamos, no llegan a estas unidades, que es como se esperan? O sea, se acogerían a la conclusión anticipada. Digamos, qué hacer para que todos los actores que representen o que estén inmersos en el sistema precisamente de justicia se trabajen en la misma línea para que, digamos, se llegue finalmente a una sentencia. Bueno, lo que pasa es que en primer lugar creo que al comienzo usted empezó su entrevista diciendo hay que difundir más el proceso inmediato. Sí, efectivamente hay que hacerlo, y también hay que poner lugares adecuados para que la prensa sepa, para que la sociedad sepa dónde tiene que llamar por teléfono, para que la policía en forma inmediata, los ciudadanos advierten que se está cometiendo el delito y la policía inmediatamente llegue y pueda capturar a la persona en ese momento o cuando se está fugando de la comisión del delito, de tal manera que lo ponga a disposición de quien corresponde. Y creo que el hecho de que no pueda llegar la persona a estas unidades o módulos de flagrancia puede tener relación en primer lugar por lo que, si ya fue capturado por la policía, porque no se cuente con los vehículos adecuados o un número mayor de policías. ¿Por qué? Porque también hay zonas violentas, ¿no?, donde se captura una persona de estas, y obviamente hay otros que van a salir a defenderlo y a impedir que pueda ser trasladado, y por esa razón se necesita hacer una investigación inteligente, estratégica, para determinar cuáles son esos puntos y qué pasa cuando se captura a esas personas, y va a salir otras a evitar que las trasladen, de tal
tal manera que se debe contar con una mayor cantidad de personal, con vehículos apropiados para que sean conducidos, ¿no? Creo que son una serie de factores que se necesitan para que se pueda materializar en realidad y podamos contar con un mayor número de procesos inmediatos por flagrancia. Vemos que la situación ha ido cambiando. Ahora las víctimas no necesariamente son aquellas personas pues que tienen evidentes signos de riqueza o digamos van en esa línea, sino que ahora se trasladan a los microcomerciantes, pequeños negocios, son extorsionadores que vienen y que piden 2 soles, y si multiplicamos, digamos, esto definitivamente es beneficioso para las mafias, ¿no? Y cuando hablamos precisamente de hacer frente a la criminalidad, nos ponemos a pensar, ¿no es cierto?, en la cantidad de víctimas que en este momento hacían ver una solución. Sí, o sea, el asunto está que si se producen esos hechos delictivos, de lo que se trata es de lograr que la población pueda proveer esa información a la policía, pero el tema es que también hay que preocuparnos por la seguridad de las presuntas víctimas, y eso tiene que ver con un trabajo seguramente fino respecto a cómo hacemos para resguardar la identidad de los agraviados, y si eso es conveniente dentro de un proceso. Ya en el Código Procesal Penal tenemos una regulación para testigos protegidos y ver si en lo pertinente se puede aplicar esta clase de casos, pero también se trata de contar con herramientas tecnológicas, ¿no? Porque esto se produce también a través de medios de comunicación virtuales, como pueden ser celulares o podrían ser correos electrónicos, y entonces por esa razón se necesita dotar a la policía de los equipos necesarios tecnológicos, que cuando se solicite información a las compañías de comunicaciones puedan proveer la información en forma inmediata, ¿no? De a qué número se ha llamado, cuál es el registro histórico, y que si se requiere una orden judicial, la Fiscalía lo plantee en forma inmediata. El problema tiene que ver con los plazos. Una detención por flagrancia máximo permite que alguien esté preso 48 horas, salvo que haya una solicitud o un requerimiento del fiscal de detención preliminar en casos comunes de 3 a 7 o de 3 a 10 en caso de crimen organizado. Más allá de eso no puede estar detenida una persona sin orden judicial, o aunque haya flagrancia igual puede hacer los mismos pedidos y por lo tanto la persona va a continuar arraigada, pero termina, y entonces la Fiscalía tiene que contar con esa cantidad de elementos materiales para que pueda hacer el requerimiento y lograr que se le dé fundada esa petición, se le declare fundada esa petición. Así es, doctor, es por eso que hay mucha expectativa pues a lo que va a ocurrir en los próximos días, este próximo 25, ¿no? La promulgación, que esperemos sea así, de esta ley tan importante, sobre todo para la ciudadanía. Claro que sí, señorita.